dominios de composición de funciones. Y aquí les tengo un problema que puede parecer hasta un poco básico, pero a ver acá. Entonces digamos, por ejemplo, aquí tengo la función f de x es igual a 1 sobre x. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, ¿sí? Hola Daniel. Ya dejaste tu solicitud. Fui que bien aún, pero no estaba lleno de carros con tickets igual. Ok, ahorita estoy en clase, podemos hablar dentro de un poco. Okay, adiós. Muy bien. Entonces ahorita hagamos un ejercicio bien fácil. ¿Cuál es la función que es la composición de f con f? Sí. Pero digamos esto a que es igual. A x, sí. Hay una forma un poco más fácil de trabajar, digamos, estas fracciones. Hay veces que lo recomendable es trabajar esto como x a la menos 1. Y luego si quieren encontrar f de x, entonces simplemente dicen, bueno, tengo que evaluar f en x a la menos 1. Pero como f es x a la menos 1, esto es igual a x a la menos 1 a la menos 1. Multiplican los dos exponentes y obtienen x. Entonces esta es una forma un poquito más fácil de trabajar estas composiciones. Pero ahorita viene la pregunta realmente capciosa. ¿Cuál es el dominio de f compuesta en f? Menos 0. Ajá, menos 0. Si entonces el dominio de f, ahorita que tenemos esta función simplificada, pareciera que el dominio son todos los reales. Pero resulta porque digamos, cuando evaluamos una composición, el primer filtro es la función original. Y esta función original, su dominio, no son todos los reales, sino todos los reales menos el 0. Entonces, como te tiene que pasar un filtro y luego uno puede pasar al segundo filtro, a pesar de que esta se simplifica como la función x, el dominio de esta función simplemente son los reales menos el 0, porque f de x se indefine. Se puede decir que el dominio de una composición de funciones es como la suma de los dominios. Es la intersección. Pero sí, digamos, entiendo tu idea. O sea, la idea es tomar en cuenta el dominio de ambos y ver, bueno, cuáles están en ambos dominios. Si tuviéramos una composición de f, g y h, también. Entonces, sí, de las tres. Entonces, aquí les tengo una pregunta interesante. ¿Cuál sería la gráfica de esta composición? Sí, es una línea, pero observen que aquí la estoy indefiniendo, que se está indefiniendo en x es igual a... Ajá. Siguiente, la gráfica curiosamente es una línea recta con pendiente 1, pero que tiene un agujero en 0,0. Entonces, digamos, es bien interesante este problema. Y ahorita vamos a hacer otro problema, pero ahora con una triple composición. Entonces, digamos, vamos a empezar con una g de x, que es igual a una x a la cuarta. Luego una f de x, que es igual a, por ejemplo, x más 1. Y una h de x, que es igual a una raíz cuarta de x. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a encontrar, por ejemplo, la composición entre f, g y h y su dominio. Y posiblemente voy a hacer una combinación más, posiblemente voy a hacer una de tal vez f, g. Sí, vamos a hacer h, f y g. Vamos a hacer estas dos. Entonces, digamos, ¿cómo la vamos a trabajar? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar de adentro
hacia afuera. Entonces la función que está más adentro es la raíz cuarta de x. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es reemplazar x por la raíz cuarta, por f en g. Hay veces que lo pueden hacer todo esto de un solo, pero hay veces que lo que les recomiendo es paso por paso, porque hay veces que aquí el orden de la composición se importa un montón. Entonces luego tengo que evaluar esta raíz cuarta y elevarla a la 4. Entonces aquí tengo f a la raíz cuarta de x a la cuarta, y luego digamos tengo que evaluar esta función en x más 1. Entonces digamos aquí no he simplificado esta función como debería de ser, pero es que esto lo estoy haciendo a propósito, porque si tenemos la función de esta forma, aquí ya podemos decir, bueno, ¿cuál sería el dominio de esta función? Sí. Solo los reales positivos, porque ustedes observen, para encontrar el dominio de esta función, tengo que tomar en cuenta el dominio de h. El dominio de h solo está definido para de 0 a infinito, incluyendo el 0. Luego tengo que encontrar el dominio de la composición g con h. Entonces g con h es ahorita esta función. Que esto digamos se simplifica como x, pero en realidad digamos como que el dominio de esta función también tiene que respetar este dominio entre 0 e infinito. El dominio de la segunda composición sigue siendo de 0 a infinito. Y por último digamos esta función, la última composición, como se puede simplificar en teoría a simplemente x más 1, aquí el dominio de esta función serían todos los reales. Pero si ya tomamos en cuenta que también tiene que tener el dominio de h y el dominio de esta composición, al final el dominio de esta va a ser de 0 a infinito. Y la gráfica de esta función va a ser una gráfica muy curiosa. Porque digamos que vamos a tener aquí ahora, vamos a tener... Sí, es x más 1, pero como tenemos que respetar el dominio de la función, entonces la gráfica de esta función va a ser una línea recta como que truncada. Empezamos en 0, en el punto 0,1, y luego tenemos una pendiente de 1, y aquí continúa la función. Entonces, como es una composición, como que se restringe el dominio, pero si fuera una función aparte, sí sería todo real. Sí. Ajá. Sí, si solo les escribo la función x más 1, ahí sí el dominio sería todos los reales, pero aquí como tenemos una composición, el primer filtro es la función h. Entonces con la función h con números negativos se define y que de inmediato ya no se puede proceder a evaluar digamos la función en g compuesta en f. Entonces por eso es que esta función nos queda solo de 0 a infinito. Entonces digamos voy a poner otro problema, pero yo creo que esta función está un poco aburrida, entonces voy a cambiarle a un x menos 1. Entonces digamos aquí tengo h de x, porque igual aquí aunque hubiera dejado x menos 1, la respuesta sigue siendo el dominio es de 0 a infinito, solo que la gráfica de esta función hubiéramos tenido que esa es una línea recta pero con intercepto en y en 0, menos 1. Entonces aquí tengo esta misma h, tengo esta misma g de x. ¿No sería en 0, menos 1? ¿O sí, 0, menos 1, ajá. Si tuviéramos aquí un x menos 1, pero aquí solo para que este problema sea más interesante, voy a cambiar esta función a x menos 1. Entonces ahí digamos tengo esta h. Yo quiero hacer h compuesta en f, compuesta en g. Entonces la forma como la podemos hacer, bueno, la función que está más afuera es la raíz cuarta. Luego la función intermedia es f. Entonces aquí tengo un x menos 1 y la función que está hasta adentro es x a la cuarta. Entonces aquí digamos tendríamos que al final nuestra triple composición de la doble composición de funciones es igual a esta función.
Entonces observen que acá hay un comportamiento completamente diferente. Con esta función original íbamos a tener este tipo de función. Y aquí sí, digamos, con esta función el dominio iban a ser todos los reales, porque como x a la cuarta más 1 siempre es un número positivo, aquí no hay tanta gracia, el dominio son todos los reales. Y la gráfica de esta función es simplemente una como raíz cuarta que siempre está definida. Pero quise cambiar aquí el x menos 1 porque vieron que aquí el problema está un poquito más interesante. Entonces, ok, ahorita miremos primero cuál es el dominio de G. El dominio de G afortunadamente son todos los reales. El dominio de F compuesta con G también, digamos, van a ser todos los reales, porque si evalúo F en x a la cuarta, tengo esta función x a la cuarta menos 1 y esa es otra función que está definida para todos los reales. Entonces, si aquí seguimos todos los pasos, las primeras dos funciones no van a tener ninguna restricción, podemos evaluar las primeras dos funciones y no hay ningún problema. Pero el problema es esta, digamos, x a la cuarta menos 1. De 0 a infinito. Bueno, miramos aquí. Aquí sí ya tengo que ver, digamos, cuándo puede fallar. De 1, ¿no? De 1 a infinito, pero no hay otros números. De menos infinito A menos 1. Sí, a 1. Entonces ahí te encontramos finalmente el dominio de esta función. El dominio de h con f con g. Entonces, para que esta función esté definida, necesito que x a la cuarta menos 1 sea mayor o igual que 0. Entonces, como esta tiene que ser mayor o igual que 0, necesito que x a la cuarta sea mayor o igual que 1. Entonces, sabemos que esta se satisface cuando x es o mayor que 1 o x es menor que menos 1. Entonces, aquí tengo x es mayor que 1 o x, sí, incluyendo los extremos. Y siempre, si tienen algunas dudas, pueden hacer, digamos, el diagrama de signos y solo verificar que entre menos 1 y 1 esta expresión tiene un signo negativo, entonces aquí se indefine. Pero, digamos, si tienen un número más grande que 1 como 2 a la cuarta, 16 menos 1, 15 es un número positivo, aquí no hay problema, y lo mismo es con menos 2. Entonces, digamos, el dominio de esta sería de menos infinito a menos 1, incluyendo el 1, y luego de 1 a infinito. Entonces, digamos, ¿hay alguna otra pregunta? ¿O quieren que les ponga un problema capcioso más antes de...? Dale. ¿Cómo sacamos el rango? El rango es interesante. El rango, digamos... Si mal no estoy, esta función en su dominio siempre es positiva. Digamos, este problema sí nos va a costar un poquito encontrar el rango, porque para encontrar el rango de esta función, primero necesito ver, digamos, cuáles serían sus extremos relativos. Entonces, por ejemplo, aquí miro que cuando empieza el dominio, h de f en g en 1 es igual a la raíz cuarta de 0, mientras que esta otra, por ejemplo, h en f en g en menos 1, esta también es igual a 0. Y aquí casi que uno tiene que hacer unas observaciones de cómo se comporta esta función. Ahorita creo que le voy a cambiar el nombre, voy a decir que es la función h mayúscula de x para no tener que escribir esta composición. Pero es que aquí en realidad el rango vamos a tener que hacer un análisis completo de cómo se llama, los extremos relativos de esta función. Entonces, digamos, ahorita lo primero que podemos hacer es, bueno, ¿es esto una función par, impar o ninguna? Par. Sí, es una función par. ¿Cómo era que se sabía hacer par? Uno evalúa h en menos x y luego si uno evalúa en menos x, uno tiene que obtener que h de menos x es igual a h de x.
Entonces en este caso reemplazo menos x en la función y lo que voy a observar es que obtengo la función original. Entonces esta es una función par, es una función que tiene, digamos, simetría. Entonces si a la derecha de x es igual a 1 grafico como una función raíz cuadrada, a la izquierda de menos 1 también voy a tener que graficar algo similar. Entonces, digamos, ahorita lo que podemos hacer, esto no es lo más apropiado, pero observen que, digamos, con esta función, por ejemplo, si encuentro h de 2, aquí tengo la raíz cuarta de 16 menos 1, y eso es igual a la raíz cuarta de 15. Este número es bastante cercano a 2, y aquí lo que van a ir viendo es que a medida de que seleccionen valores más grandes de x, esta función raíz cuarta va a ir creciendo. Entonces, digamos, aquí tengo 10 a la 4, aquí ya tengo un número como 10.000. 10.000 menos 1. Entonces este número claramente se va volviendo más grande. Entonces algo que podemos hacer con este problema es, y es que aquí, digamos, no quiero meterme a más detalles, esta sí es muy buena pregunta. Digamos, si queremos hacer la gráfica de esta función, en 1 tenemos que el valor de esta función es igual a 0, y luego como que vemos que los valores de esta función van subiendo. Entonces algo que uno puede especular es que una gráfica que podemos hacer para esta función es esta. Incluso, digamos, ahorita pueden encontrarme, por ejemplo, a qué es igual a la raíz cuarta de 10.000, de 9.999. Entonces esto aproximadamente a qué es igual a la raíz cuarta de 9.999. Sí, 9.000. Ah. 9.99. Ajá, sí, es como... es casi 10. Ese es un problema bien difícil de graficar, porque aquí ya estamos jugando con ese tema de las asíntotas oblicuas. Entonces, digamos, una gráfica que tal vez podemos hacer es como esta raíz cuadrada desplazada una unidad a la derecha. Pero sabemos que el dominio de esta función también está de menos infinito a menos 1. Entonces, digamos, ¿cómo puedo completar esta gráfica a la izquierda de menos 1? ¿Cómo es pares? Sí, es lo mismo. Entonces esta misma figura que grafiqué acá, la replico aquí. Entonces esta, digamos, sería mi gráfica. Entonces, digamos, gráficamente, aquí ¿cuál sería el rango? De 0 a infinito. Sí, de 0 a infinito. Pero vieron que esa es una pregunta complicada, porque para encontrar el rango tuvimos, ¿cómo se llama?, que graficar la función. Si no graficamos la función, encontrar este rango va a costar un montón, porque hay una técnica que requiere de encontrar la inversa de la función, pero esa es una función que no va a tener inversa porque no es una función 1 a 1. Entonces vamos a tener que decir, bueno, caso de que si x es mayor que 1, encuentro la inversa y luego miro si estos valores de y hay posibilidad de que sean valores negativos o positivos. Entonces, una forma como pueden hacer este problema, que es un poco más fácil que esta, es, por ejemplo, calcular la derivada de esta función. Y este, incluso como problema de gráficas, es un problema respetable. Entonces, digamos, si tengo la raíz cuarta de x a la cuarta menos 1, ¿cuál sería la derivada de esta función? Un cuarto de x a la cuarta. Ajá. 1 por 4 A la... Sí, un cuarto, ajá. X a la cuarta menos 1 a la menos 3 cuartos por 4x al cubo. Entonces, muy bien, esto lo puedo escribir como 4x al cubo dividido 4 por x a la cuarta menos 1 a la 3 cuartos.
Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es, bueno, tener que nuestro paso para analizar si la función, cuando la función es creciente o decreciente, tengo que encontrar los números críticos. Sí, y ahí ahorita esto sí es bien capcioso. Creo que ese es hasta un problema cruel para el tema de gráficas. Y van a ver por qué, digamos. Tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. ¿Cuándo es esta derivada igual a 0? ¿Cuándo es, vamos a ver, la raíz cúbica de 4, no? Ah, bueno, no, esta derivada es igual a 0 solo cuando el numerador es igual a 0. Entonces, si igual el numerador a 0, puedo encontrar cuando esta derivada es igual a 0. Entonces, aquí tengo 4x al cubo es igual a 0. Pero la pregunta que les tengo, ¿puede ser x es igual a 0 un número crítico para esta función? No. Porque no hay. Sí, no es parte del dominio. Entonces, digamos, como el dominio es de 1 a infinito y de menos infinito a menos 1, x es igual a 0 no es un número crítico. Entonces, digamos, ahorita lo siguiente que tendríamos que hacer es ver cuándo esta derivada no existe, porque esos son los otros potenciales números críticos. Entonces, ¿cuándo no va a existir esta derivada? Acá, menos 1 y 1, porque esta derivada se define cuando el denominador es igual a 0. Entonces, encuentro x a la cuarta menos 1 a la 3 cuartos tiene que ser igual a 0. Y esto va a ser 0 cuando x a la cuarta sea igual a 1. Entonces estos sí van a ser números críticos. Y en el siguiente paso lo que tendría que hacer es que tendría que realizar mi diagrama de signos. Solo que aquí tengan mucho cuidado con este diagrama de signos. Este diagrama de signos va a ser un poco inusual. Entonces digamos, aquí tengo menos 1 y 1, y aquí voy a incluir unas rayas verticales para decir que la función se indefine, y luego tengo que escribir cada uno de los términos que conforman mi diagrama de signos: 4x al cubo y 4 por x a la cuarta menos 1 a la 3 cuartos. Muy bien, entonces aquí tengo un cuidado. Aquí no puedo tener ningún signo, porque recuérdense que entre menos 1 y 1 no es parte del dominio de la función. Entonces aquí no va a haber nada, no es parte del dominio. Entonces mi análisis de signos queda un poco como que separado, una parte a la izquierda de menos 1 y otra parte a la derecha de 1. Entonces digamos, aquí a la izquierda de menos 1, ¿qué signo tendría 4x? Negativo. ¿Y este otro? Sí, es positivo, porque aquí tendría, digamos, un número positivo y la potencia de un número positivo con una potencia positiva sigue dando positivo. Entonces resulta que aquí vamos a tener que a la izquierda de menos 1 la función es decreciente. Y observen que grafiqué acá, grafiqué algo decreciente. Luego a la derecha de 1, ¿qué signo va a tener 4x al cubo? ¿Positivo? Sí, positivo. Entonces aquí mi función va a ser creciente. Entonces Marlon hizo hoy la pregunta del día. Entonces digamos, si quiero graficar esta función sabiendo que es una función par, y aquí digamos es muy debatible si realmente quieren decir que aquí tenemos un mínimo relativo, y aquí también es un poco debatible, porque generalmente cuando encontramos los extremos relativos, digamos, si este fuera un mínimo, pasamos aquí por ejemplo de decreciente a creciente, pero aquí observen que ni siquiera hay cambio de signos. Sin el cambio de signos pero hay un montón de valores donde la función no está definida. Entonces aquí digamos, lo más que puedo hacer con el análisis de la derivada es, bueno, sé que aquí la derivada no existe en 1, entonces si la derivada no existe en 1 tengo que graficar una tangente vertical, y luego tengo que graficar algo creciente. Entonces algo creciente no va a ser así, porque aquí está cayendo. Entonces solo puedo graficar algo así, mientras que aquí tengo que graficar algo decreciente.
entonces tiene mínimos. Yo creo que podemos decir que esos son más como mínimos absolutos. Podríamos decir que hay un mínimo absoluto en x es igual a más menos 1, pero otra vez apoyándonos con el diagrama. Entonces el rango en uno se pasa del mínimo absoluto al máximo absoluto, pero como no hay máximo absoluto, porque la función siempre va a ser creciente a la izquierda de 1, entonces el rango sería de 0 a infinito. Entonces este problema está bien bonito, muy bonito problema. O sea, buena selección de Marlon. Sí, sí, dale. Para calcular, ¿cómo hacíamos para calcular los dominios de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de funciones? Eso hay que hacer con intersección de dominios. Entonces, digamos, ahorita puedo tener dos. ¿Cuáles eran los problemas de laboratorio 2? Sí, ahí habían varios. Mauricio ya tiene un... ese bono los está ayudando. Sí. Entonces, digamos, vamos a trabajar con la función A, con la función f de x, 2x menos 1 dividido x más 3, y g de x menos 3 dividido 4x más 2. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para encontrar el dominio de f más g de x, algo que les puedo recomendar ahorita es que tomen en cuenta bien cuál es el dominio de f y de g. Entonces, por inspección, el dominio de f. Por cierto, una pregunta como la que hizo Marlon de encontrar el rango, eso no vendría, digamos, en un corto. Pero sí es un problema un poco rebuscado. Entonces, el dominio de... reales menos 3. Ajá. Sí, menos 3. Ajá. Y el dominio de g es igual a... menos 3, sí, ok. O vamos a poner mejor de menos infinito a menos 3 y de menos 3 a infinito. Entonces el dominio de g, esta función se define cuando x es igual a menos 2. Entonces muy bien, ya teniendo presente esto, lo que ustedes hicieron en el ejercicio, en el laboratorio de ayer. ¿Menos 2? ¿Tiene 4 no? Menos un medio, sí. Lo trabajé un poquito rápido, pero entonces si aquí digamos pongamos 4x más 2 no puede ser igual a 0, entonces x no puede ser igual a menos 2 partido 4. Entonces digamos, ahorita que encontramos f más g de x, afortunadamente aquí uno se puede apoyar un montón con esta función y casi que sin pensar en la intersección de dominios uno la está haciendo implícitamente aquí al ver dónde esta función resultante se va a indefinir. Sería en el dominio de la g. Entonces digamos, si no sabemos nada sobre f y g, digamos, si solo tenemos esta función, ¿dónde piensan que se indefine esta función? Yo digo que menos 3. Ajá. Y en menos un medio. Entonces esta se indefine. Bueno, es menos un medio porque menos 2 nos queda menos 2 por 4, menos 8 más 2. Pues no me gusta hacer el álgebra y luego igualarlo a 0 en la parte de abajo. Pues que digamos el álgebra, digamos ya sabemos que esta función se indefine cuando su denominador es igual a 0. Entonces ahorita los dos términos que forman parte del denominador son este y este. Entonces aunque uno haga el álgebra, va a dar como lo mismo. Sí, va a dar la misma respuesta. Entonces esta se indefine en x es igual a menos 3 y x es igual a menos un medio. Entonces digamos, observen qué es lo que les había dicho, que también tienen que considerar la intersección de los dominios de estas dos funciones. Pero aquí están, porque digamos,
bueno, todos los números menos 3 y todos los números excepto menos un medio. Entonces tengo que excluir tanto menos 3 como menos un medio. Entonces, digamos, pueden hacer el álgebra, pero al final lo que va a pasar es que van a tener un denominador en común de x más 3 por 4x más 2. Y ese ya sabemos que se indefine en este número y en este otro número. Entonces aquí tengo de menos infinito a menos 3. Menos 3 a menos 1. Menos... infinito, muy bien. Entonces ahora hagamos el que siento que es más fácil es f por... expresado eso como todos los reales menos 3. Ajá, sí, una lista, sí, ajá, o todos los reales menos una lista de ya personas que no van a estar invitadas. Y sería diferente si fuera f menos g de x. No, No, ¿verdad? no, porque digamos f menos g solo tendrías aquí un signo menos, la función va a cambiar, pero... el que sí va a ser capcioso va a ser f dividido g. Con ese tenemos que tener cuidado porque puede que la función resultante no se indefina ni en menos 3 ni en menos un medio. Entonces hagamos dominio de f por g de x. Entonces f por g de x es igual a 2x menos 1 por x más 3 por x menos 3 por 4x más 2. Entonces aquí ¿cuál pensarían que es el dominio? Que el mismo de f más g, porque esta función cabal se indefine cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a menos un medio. Ya vamos a utilizar la notación Marlon. Muy bien. Y ahí está viene el realmente capcioso. Todos los reales menos un medio y 3. Bueno, cuidado, porque también hay que ver cuando digamos esta función es... aquí es 3, y yo creo que es 3, y dijiste menos un medio y menos 3. Muy bien. Miremos este. Este sí está un poco feo. Porque primero, tenemos una pequeña complicación. Aquí tendríamos una fracción dividido una fracción. Entonces hay veces lo que les recomiendo para hacer este tipo de operaciones es decir que esto es igual a f por g a la menos 1. Eso es multiplicarlo por eso. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque entonces esta función que tengo aquí en el denominador simplemente le doy la vuelta. El denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador, y de esta forma me evito hacer una fracción de una fracción. Pero esto es algo que digamos que yo les estoy sugiriendo. Si no lo quieren hacer, no es necesario que lo hagan. ¿Es x más 3? Así este es x más 3, sí. No va a dar lo mismo. Grave error. Sí. Muy bien, entonces aquí tengan cuidado porque ahí está. Si miran es solo esta función, pensarían de que el dominio es... Sí, pero ¿qué estamos omitiendo? La restricción de los otros. Sí, no estamos tomando en cuenta que esta función g de x también se indefine en menos un medio. Entonces ahí te digamos, como hicimos, como el denominador dividió el denominador, pasó a ser un numerador, pareciera que esta función sí está definida en menos un medio, pero no, aquí va a haber un agujero. Entonces tengo que tomar también en cuenta el dominio de g. El dominio en g está excluyendo el menos un medio. Entonces aquí todavía no termina la lista. Entonces ese es el que posiblemente se les puede escapar. Entonces, ¿se sienten ya listos para hacer el cortijo? Ahora ya no. Hay una otra preguntilla. Y después vemos el tema de inversas.
acuerdan que tenés que pasar los filtros. Sí, dale, dale. Entonces aquí tal vez los vamos a separar un Estamos poco. más separados. Sí. Estamos bien.